Ante todo, buenos días. El día de hoy vamos a realizar dos temas, una hora. El primero de ellos se trata de enfermedad cerebrovascular, un tema sumamente importante, ya que es una de las primeras causas de mortalidad y de discapacidad a nivel mundial. Apenas el Perú ya está entre la segunda y tercera causa de mortalidad nacional. En algunos países del extranjero ya es la primera causa de mortalidad y de discapacidad, ni que hablamos. Es importante hacer un diagnóstico clínico en primer lugar y obviamente ayudarnos de las neuroimágenes. En este caso tenemos la tomografía, que es muy útil por la rapidez, la sencillez y la factibilidad que tenemos de encontrarla en cualquier hospital. Y posteriormente otros estudios como resonancia, perfusión y fusión, que son muy útiles, como ya les voy a comentar más adelante. Primero definamos qué es la enfermedad cerebrovascular. Son trastornos cerebrales causados por la interrupción del flujo sanguíneo cerebral de forma transitoria, como un ataque isquémico transitorio, o permanente, ya como un infarto definido y establecido. Se debe debido a la ruptura de un vaso o que éste es obstruido por un coágulo, interrumpiendo el aporte de oxígeno y nutrientes, causando daño al parénquima cerebral. El término stroke o ictus incluye el infarto cerebral, la hemorragia cerebral y la hemorragia subaracnoidea. Empecemos con el stroke isquémico, que es lo que más común vemos en el hospital. Se trata de una disfunción cerebral focal, medular o monocular debido a trombosis o embolia arterial asociada a enfermedad vascular, cardíaca o hematológica, que es causada por una reducción en el aporte sanguíneo a la microcirculación cerebral, provocando una alteración transitoria o definitiva del funcionamiento de una o varias partes del encéfalo. Acá les he puesto unos gráficos para que más o menos veamos las principales causas de este stroke isquémico, ¿no? La aterotrombosis, la formación de la placa, o la embolia a nivel cardíaco. Esta embolia puede ser no solo cardíaca, sino a nivel de venas de miembros inferiores, venas pulmonares. Es importante para ver la neuroimagen, para definir la neuroimagen, saber los territorios que estas arterias del cerebro irrigan. Porque no solo se trata de definir si es un infarto, si es una hemorragia, se trata de definir en qué lugar, qué arteria está produciendo este proceso y cuál es la causa subyacente, para así tratar la enfermedad. Entonces acá vemos en estos gráficos que la parte frontal del cerebro está ligada por la arteria cerebral anterior, ¿no?, que en rojo. En amarillo vemos toda la extensión que cubre la arteria cerebral media, y en un poco más amarillo las ramas de la arteria cerebral media, las arterias lentículo-estriadas que van a las ganglios basales. En celeste podemos ver la arteria coroidea anterior y en azul podemos ver lo que es la arteria cerebral posterior. En realidad estos territorios son esquemáticos porque toda la irrigación se superpone, pero nos vamos a llevar por esta imagen y por el territorio que estas arterias irrigan. Presentemos un caso clínico que cuando sean internos o ya tienen la residencia van a ver todos los días, con toda seguridad. Se trata de un paciente varón, 65 años de edad, hipertenso y diabético en tratamiento irregular. Inicia su enfermedad hace 30 minutos. Muy importante el tiempo, ¿ya? Perdón, en neurología, así como en todas las ramas de todas las especialidades, es muy importante, sumamente importante la historia clínica. Es la base para orientar esta prestación diagnóstica y pedir las imágenes. Entonces este paciente es hipertenso, diabético, mal controlado, inicia su enfermedad hace 30 minutos con pérdida súbita de la conciencia, por lo cual es llevado rápidamente a la emergencia. En la emergencia encontramos una presión moderadamente alta, 150-90, frecuencia cardíaca 110, ruidos cardíacos arrítmicos con pulso diferencial. Al examen neurológico ya encontramos al paciente que estaba despierto, pero tiene una fascia global, ¿no?, expresiva y de compresión, oculocefalogiria a la izquierda y una hemiparesia faciográfico-crural derecha, con hipertonía hiperrefléxica sin violencia. Entonces ya estamos hablando
que un paciente por el tiempo de enfermedad y la forma de presentación brusca ha cursado con un stroke. Lo más probable, un stroke isquémico. ¿En qué hemisferio estaría dado más o menos? ¿Derecho o izquierdo? A nivel izquierdo, ¿no? Porque el hemisferio controla la parte contralateral del cuerpo. Entonces acá lo que pedimos de inmediato, apenas llega la emergencia del paciente, es una imagen, una tomografía cerebral. Como ven acá, el dibujito, dentro de las 6 primeras horas de tomar la tomografía puede estar normal, incluso hasta las 24 horas. Hay que recordar que apenas se cierra un vaso, una arteria, por un trombo, un émbolo, se pone en juego alteraciones a nivel de la microvasculatura, alteraciones a nivel molecular. Todo esto va a desencadenar edema y poco a poco se van a liberar calcio, excitoxicidad neuronal, muerte neuronal para producir isquemia y posteriormente el infarto, ¿no? Entonces acá vemos una tomografía completamente normal. Es lo que comúnmente vemos, pero hay que ser capaces de buscar más allá de lo evidente. Hay que ver signos indirectos de que está ocurriendo un proceso ya isquémico. Uno de ellos es este, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Si bien es cierto, no es muy sensible, pero nos indica que ahí está ocurriendo algo. Lo que se ve es el trombo que está tapando la arteria cerebral media. Ahorita no hay cambios hipodensos, sugerentes de una isquemia, pero es un signo precoz, así como el de acá, ¿no? El ribete insular, ¿no? Ven a nivel de la ínsula, esta hipodensidad que ya se va marcando, no es muy definida, se van borrando los surcos, siempre comparando un lado con el otro. Acá se ven los surcos, acá ya se está borrando, implica que hay un proceso que está empezando, iniciando, y nuevamente acá el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Nuevamente los signos precoces, arteria cerebral media hiperdensa, el signo de ribete insular, acá nuevamente el signo de ribete insular, que es esta hipodensidad media alargada, y acá ya vemos cómo se nota la hipodensidad bien marcada en el territorio de la arteria cerebral media. Es importante definir también que el tiempo en un paciente con un infarto cerebral es sumamente importante. Es preciso, mientras más rápido se haga todo, llegar al diagnóstico y a iniciar el tratamiento. Porque el paciente que llega a la emergencia, dentro de las 3 primeras horas, incluso hasta las 4.5 horas y media, 4 y media horas, tenemos la capacidad de iniciar un tratamiento trombolítico, que puede reperfundir nuevamente esta arteria y revertir estos síntomas. Pero si llega después de esta ventana terapéutica, también tenemos otras opciones terapéuticas. Les presento este caso, un paciente varón de 65 años de edad, también hipertenso y diabético, que hace 6 horas pierde súbitamente la conciencia, también estadio de emergencia. Acá le encontramos nuevamente la misma presión, frecuencia cardíaca 110, ruidos cardíacos rítmicos. Y el examen está despierto, con una fascia global, ocluscefalogía de la izquierda y hemiparesia faciobacrocural derecha hipertónica y hiperreflexica con signo éxito. Lo típico encontrar en un paciente con un stroke. Nuevamente la imagen cerebral, pero ya por las 6 horas que han pasado ya es muy probable que encontremos esta hipodensidad, ¿no? A nivel de ganglios basales, territorio de arterias cerebral media, las arterias lenticulostriadas. Como ya han pasado 6 horas y ya no podemos iniciar tratamiento trombolítico con anteplaza, tenemos que empezar en otra cosa, en trombectomía mecánica, de inmediato. Lamentablemente acá en el Perú todavía no se hace la trombectomía mecánica, pero creo que en los próximos años se va a iniciar eso. Entonces ya tenemos la imagen anterior de la tomografía, la hipodensidad, pero queremos saber realmente si hay tejido recuperable. Para eso nos llevamos la resonancia magnética. En la resonancia magnética vemos la secuencia T2, donde si hay hiperintensidad, nos indica que este proceso isquémico ya tiene más de 6 horas. Acá aparentemente no se ve una hiperintensidad muy marcada, ¿no? Algo acá, pero no es muy marcado. Acá la fase de difusión, todo lo que brilla, todo lo que restringe en difusión, es un proceso isquémico, en este caso. Vemos, mire toda la área, ¿no?, que está hiperintensa, territorio de arteria cerebral media. Y en mapa ADC, lo opuesto, ¿no? Si en difusión brilla,
pues en ADC va a ser hipointenso. Entonces, esta resonancia nos ayuda para determinar que realmente el tiempo de inicio de los síntomas es menos 6 horas. ¿Por qué? Porque en T2 no está muy hiperintensa la ADC. Pero queremos ir más allá. Queremos ver realmente si aplicando un tratamiento trombolítico intraarterial o la trombectomía mecánica vamos a recuperar el cerebro y así el paciente va a recuperar los síntomas. Para ello nuevamente pedimos la fase de difusión, ¿no?, y la fase de perfusión. Esto es lo que se llama el mismatch, es la discordancia entre la perfusión. Acá vemos que hay un territorio de la arteria cerebral media, todo este territorio está hipoperfundido porque hay una obstrucción en la arteria cerebral media, pero en la difusión vemos que ya a nivel de ganglios basales ya hay una isquemia. Isquemia se define como un flujo sanguíneo cerebral menos de 10 gramos por 100, menos de 10 mililitros por 100 gramos de cerebro. Y hay isquemia en esa zona. Pero esta zona tiene mayor flujo, mayor a 10 gramos por cerebro. Entonces, hay una discordancia entre toda esta zona que está hipoperfundida, pero aún perfundida, de este núcleo ya necrótico. Entonces, esta es la importancia de aplicar la difusión con perfusión y lo que se denomina mismatch. Vemos que toda esta área, si bien es cierto, está hipoperfundida y esta zona ya está necrótica, si la reperfundamos ya está muerta, pero tenemos todo el tejido aún recuperable. Para ello, para recuperarlo podemos hacer la trombolisis intraarterial o la trombectomía mecánica. Pero aún así, tenemos que definir realmente si el vaso de la arteria cerebral media está obstruida. Entonces hacemos una angiotomografía. Acá vemos el territorio del círculo de Willis, arteria cerebral anterior, arteria cerebral medias, y vemos acá un stop. Siempre hay que comparar, en imágenes hay que comparar siempre un lado con el otro. Acá vemos la arteria cerebral media derecha, completa, pero acá en la arteria cerebral media vemos un stop, ¿no? Está ocurriendo algo ahí, algo ha pasado que está obstruyendo el flujo sanguíneo hacia el resto del cerebro. Acá en otra incidencia coronal vemos el stop de la arteria cerebral media. Acá hay una obstrucción de la arteria cerebral media. Bueno, acá había una imagen de cómo se hacía la geografía, cómo se hacía la trombectomía mecánica, para poder reperfundir nuevamente el vaso. Como digo, este procedimiento aún no se hace acá en el Perú, pero esperemos que pronto se haga, ¿no? Porque de esta forma ampliamos la ventana terapéutica del paciente. Un paciente que ya haya con infarto, más allá de las 4 horas y media, hasta las 6 horas, que ya no es candidato a trombolisis intraarterial o intravenosa, pues se va a beneficiar con este procedimiento, ¿no? Otro de los tipos de stroke es la hemorragia intracerebral, y se define como una colección de sangre dentro del parénquima cerebral producida por una ruptura vascular no traumática. Este sangrado puede abrirse al sistema ventricular, produciendo hemorragia intraventricular secundaria o al espacio subaracnoideo. Acá vemos los puntos más frecuentes de hemorragia: a nivel ovular frontal, a nivel de putamen, ganglios de la base. Generalmente estos son de tipo hipertensivo, paciente con hipertensión no controlada y que súbitamente debuta con ese stroke hemorrágico. Pero también a nivel pontovulvar o a nivel cerebeloso. Son las zonas más frecuentes de hemorragia. Nuevamente el caso clínico: mujer de 65 años de edad, hipertensa, sin tratamiento, hace 2 horas presenta pérdida de conciencia. Al despertar presenta cefalea. Un dato muy característico que nos diferencia del stroke isquémico, ¿no? La cefalea es un dato clínico que nos hace pensar que puede haber una hemorragia y no una isquemia. Afasia expresiva y monoparesia, o sea, dificultad para movilizar el miembro superior derecho. Y al examen le encontramos que está despierta, afásica, tiene isocoria fotoreactiva y una hemiplegia facio-bracteocular. Si bien es cierto, empezó con una monoparesia, pero ya después de horas, al día del examen, vemos que todo el hemicuerpo está comprometido. Esta forma de progresión de los síntomas en unas horas nos hace pensar también que se trata de un stroke hemorrágico. Hay signo de Babinski por retención de la primera neurona y no hay rigidez de núcleo. Entonces, nuevamente la tomografía, por la rapidez, sencillez, pedimos de inmediato.
Y acá vemos toda esta zona hiperdensa a nivel del lóbulo frontal, que corresponde a un sangrado. Acá a nivel de ganglios basales, nuevamente un sangrado más pequeño. A nivel de tronco, nuevamente un sangrado, y en cerebelo, sangrado. Son zonas muy frecuentes de sangrado, ¿no? Depende mucho dónde está localizada la lesión, porque de ahí podemos definir o deducir o tratar de orientar el diagnóstico hacia por qué está ocurriendo esto. Si es un aneurisma, una malformación, un proceso hipertensivo, un proceso anomalía venosa o un tumor. Depende de la localización para pensar dónde está la lesión y qué la está produciendo. La hemorragia subaracnoidea es la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo debido a una ruptura del vaso intracraneal o secundaria a una hemorragia cerebral, arenquimatosa o a un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, esta puede ser dividida en hemorragia subaracnoidea traumática, un accidente de tránsito, o una hemorragia subaracnoidea espontánea, lo que más común vemos. Pero esa puede ser de varios tipos. No todo es aneurisma, ¿no? Como acá dice, un 85% es de causa aneurismática, pero un 15% de causa no aneurismática. Y es muy importante saber que existe esto, porque siempre que hay una hemorragia subaracnoidea, tendemos a relacionarla con aneurisma. Y si en la angiotomografía o en la angiografía no vemos aneurisma, pues dudamos del diagnóstico a veces, ¿no? Pero en realidad sí existe esta no aneurismática en un 15%. Nuevamente el caso clínico, ¿no? Una paciente mujer, porque es más frecuente en mujeres los aneurismas, las malformaciones. 22 años de edad, mide la edad. Cambio en el stroke isquémico, ¿no? Y en el stroke hemorrágico por hemorragia intracerebral, hablamos de gente adulta, mayor de 60 años, 70 años, que ya tiene una comorbilidad con hipertensión, diabetes mal controlada, aunque también se da en pacientes más jóvenes. Pero la hemorragia subaracnoidea es en edad mucho menor, ¿no? 22 años. Cualquiera de nosotros nos puede dar un aneurisma y ocurrir una hemorragia subaracnoidea. Entonces inicia de forma súbita. Nuevamente, el término súbito. Para hablar de stroke, la clave clínica es que inician los síntomas de forma súbita. ¿Ya? Y en el caso de hemorragia subaracnoidea, inicia de forma súbita con cefalea holocraniana. Es una cefalea muy, pero muy intensa. Se dice que es la más fuerte que ha tenido el paciente y que asocia náuseas, vómitos explosivos. No siempre se presenta clínicamente con estas características, pero para hablar de forma didáctica y presentar el caso es lo más frecuente también, ¿no? Al examen que montamos la paciente ya está socorosa, tiene isocoria fotoreactiva, al estímulo doloroso por el sopor, no retira el miembro inferior izquierdo y hay rigidez de nuca. Dato importante al examen clínico. Nuevamente, la tomografía es lo que nos ayuda de inmediato y acá podemos ver una zona hiperdensa a nivel de territorio y arteria cerebral anterior y a nivel de polígono de Willis, en las cisternas mesencefálicas. Y nuevamente acá, ¿no? A nivel de ganglios basales, una hiperdensidad extensa con efecto de masa, miren que desplaza la línea media y comprime los ventrículos, cono posterior del ventrículo lateral. Y acá tratamos de definir de repente una imagen un poquito más regular, una globulosa, que podría corresponder a un aneurisma. Para definir si es un aneurisma o no, podemos hacer una angioresonancia, en este caso, donde vemos esta dilatación circular en territorio de la arteria comunicante anterior, ¿no? Estas son las carótidas, se dividen en cerebral anterior y cerebral media, y entre cerebral anteriores, la comunicación se llama arteria comunicante anterior. Acá vemos un aneurisma fusiforme de esta arteria. Y acá vemos la angiografía, ¿no? Nuevamente, con picta de contraste, y a nivel de la arteria comunicante anterior vemos esta dilatación circular. En este caso he puesto esta imagen porque vemos esta lesión, donde se nota que hay una malformación arteriovenosa, que también es causa muy importante de sangrado aneurismático en la hemorragia subaracnoidea. Es importante definir que si bien es cierto la angiografía o la angiotomografía nos ayuda a detectar los aneurismas, no es muy sensible. El estudio ideal es la angiografía. Y si es realizada a 4 vasos, pues nos da una certeza casi del 100% de que hay aneurisma o no hay.
Otro casito, paciente varón de 50 años de edad, hipertenso y diabético, tabaquismo, quien luego de levantar peso, hacer una maniobra de Valsalva, nuevamente de forma súbita, presenta cefalea holocraniana muy intensa, asociada a náuseas, pero sin compromiso de conciencia. El paciente está despierto, tolera la cefalea. El examen está quejumbroso por la cefalea que es muy intensa. Responde al interrogatorio, está orientado. Hay escoria fotoreactiva, moviliza las cuatro extremidades sin déficit motor, no rigidez de nuca. Entonces, por la forma de presentación súbita, por la cefalea que sí tiene el paciente y los antecedentes, hipertensión, diabetes, tabaquismo, nos obliga también a descartar que hay un proceso isquémico o hemorrágico a nivel cerebral. Nuevamente pedimos la tomografía, pero ya no vemos la imagen característica del aneurisma, de la hemorragia subaracnoidea por aneurisma. Acá vemos solo una hiperdensidad a nivel perimesencefálico. Y solo eso, no hay a nivel de surcos, no hay a nivel de las otras cisternas, solo a nivel perimesencefálico, ¿no? Por delante de la protuberancia. Cuando vemos esta imagen, ya la imagen de aneurisma se nos va, y por los antecedentes del paciente y por la del paciente, nos hace pensar que estamos hablando de una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica. Esta, por lo general, no se ve aneurisma, como le dije, sino alteraciones a nivel del drenaje venoso. Hay ruptura de estas venitas pequeñas y ocurre este sangrado. Obviamente, a este nivel es una zona muy importante, donde va a ser hipertensión endocraniana y se va a manifestar rápidamente con cefalea, náuseas y vómitos o edema hepático. Otro caso, paciente de 65 años de edad, mayor también, hace 30 minutos presenta de forma brusca cefalea parietal derecha, intensa, seguida de afasia de expresión, y sus familiares lo llevan a la emergencia. Refiere que hace un mes, este dato es muy importante, presenta nuevamente de forma brusca cefalea intensa, con movimientos tónicos clónicos del miembro superior derecho de 2 minutos de duración. Al examen el paciente está quejumbroso, pero responde el interrogatorio y no focaliza. No hay rigidez de nuca. La imagen nuevamente de la tomografía, pero ya vemos estas hiperdensidades a nivel de los surcos, ¿no? De la convexidad. Entonces, se ha definido este caso como una hemorragia subaracnoidea de la convexidad. Tampoco está asociada a aneurismas o a malformaciones. Acá, nuevamente a nivel de los surcos, estas hiperdensidades. Y por la edad, por los antecedentes, la forma de presentación previa de cefalea, crisis convulsiva, pues nos hace pensar que estamos hablando de un paciente con angiopatía amiloide. Esta angiopatía amiloide se debe al depósito de beta amiloide a nivel de las arterias intracerebrales y que hace que la pared del vaso se rompa fácilmente. Más aún si eres hipertenso, no controlado y tienes una fragilidad capilar, fácilmente se va a romper. Es una causa muy importante también de hemorragia intraparenquimal. Y acá vemos en la resonancia en T2 algunas hipointensidades y en el gradiente eco estas hipointensidades muy marcadas propias de la angiopatía amiloide. Entonces de esta forma hemos podido ver que la hemorragia subaracnoidea no solo es por aneurisma, sino que tiene otras causas también no aneurismáticas, que son muy importantes de definir a la hora del tratamiento. Otra causa de enfermedad cerebrovascular es la trombosis venosa cerebral. Últimamente están viendo muchos más casos de trombosis venosa cerebral porque antes pasaban muy desapercibidos. No teníamos la capacidad, digamos, solo con la tomografía de detectar estas lesiones. O a veces el neurólogo no la pensaba, ¿no? Que había este proceso subyacente. Así, al igual que hay trombosis a nivel de miembros inferiores, a nivel de venas pulmonares, pues también hay a nivel de las venas cerebrales, ¿no? Hay que pensar siempre de esta trombosis venosa cuando hay signos directos de trombosis, hay un infarto en territorio no arterial. Esa es la clave, creo que esa es la clave para pensar que hay una trombosis venosa subyacente. Como hemos visto en el anterior gráfico, había los territorios irrigados por las arterias, pero esa trombosis no respeta estos territorios, porque son venas que tienen otros territorios. Entonces, un infarto en territorio no arterial, si es bilateral o hemorrágico. Cuando hay hemorragias lobales, corticales o periféricas, o si existe edema cortical. Entonces, acá vemos las venas del sistema cerebral y los territorios que recogen la sangre, que drenan estos territorios.
Principalmente acá vemos el seno sagital superior, seno sagital transverso, el sigmoideo, que van a drenar a la vena yugular, ¿no? Y estos son los territorios venosos. Nuevamente un casito clínico. Se trata de una paciente de 16 años de edad, gestante. La gestación es un estado protrombótico, pero que además tiene un síndrome antifosfolípico. Inicia su enfermedad hace 5 horas presentando de forma brusca cefalea. Es la trombosis venosa también, como ocurre hemorragia o ocurre también infarto, pero debuta también con cefalea. De moderada a severa intensidad, náuseas y vómitos por la hipertensión endocrinal que hace, y hemiparesia braquiocular derecha. Al examen se encuentra despierta, su core es fotoreactiva, y una hemiparesia braquiocular, hipertónica, hiperrefléxica, con signo de Minsky, no rigidez nuca. Por la clínica y el examen físico nos obliga a descartar que no hay un proceso isquémico o hemorrágico a nivel cerebral. Entonces, cuando se nos presenta una paciente con estos síntomas y esta exploración física, nos encontramos con esta tomografía. Aparentemente no había ningún infarto, no había hemorragia, pero era evidente que la paciente tenía una enfermedad focalizante, tenía un stroke, pero no definíamos bien qué pasaba. Ya posteriormente, con estudios posteriores, hemos visto que hay signos que nos hacen pensar indirectamente o directamente que hay una trombosis venosa cerebral. Y los signos directos de trombosis venosa son los siguientes. El signo de la cuerda. Vemos esta hiperdensidad a nivel de los surcos, que no corresponde a un territorio vascular. Muchas veces no le damos importancia, pero son signos ya directos de que un proceso trombótico a nivel venoso cerebral. El signo de delta vacío. Normalmente se ve esta hipodensidad a nivel de delta, que normalmente se debe a un coágulo presente. Y también hiperdensidad a nivel de los senos transversos o estas hiperdensidades a nivel del tentógeno. Entonces son signos directos que nos hacen pensar que hay una trombosis venosa cerebral. Y a veces lo que veíamos era esto, ¿no? Hemorragias lobares, pero en espejo, en ambos lados. Entonces, pensar de que había ahí una hemorragia intracerebral, pero en ambos lados, pues, un poco raro, ¿no? Pero sí es una forma de presentación habitual de la trombosis venosa cerebral. Acá vemos la tomografía, donde hiperdensidades hacen edema, y además en la resonancia entre uno vemos esta intensidad con un poco necrótico, en ecogradiente esta hipointensidad muy evidente, y en la angiografía en fase venosa o la venoresonancia vemos que el seno sagital superior a nivel de la parte anterior está ausente, lo cual nos implica que hay un trombo obstruyendo el drenaje venoso. Es muy importante también destacar que pacientes con trombosis venosa cerebral hay que buscar asiduamente la causa subyacente. Puede ser desde un proceso autoinmune que cursa con trombosis, como un lupus eritematoso, un síndrome fosfolipídico, una diabetes, un cáncer oculto, ¿no? Estados protrombóticos que nos hacen desarrollar esta trombosis. Nuevamente acá, ¿no? Muchas veces nos encontramos ante la duda, no encontramos nada en la tomografía, pedíamos una resonancia magnética. Acá vemos esta hiperintensidad, que no correspondía a un territorio vascular bien definido, pero que en la fase de difusión se vemos que restringía, ¿no? Aparecía brillante. Y recordando, ¿no? Un infarto, un territorio no vascular, y si tomamos en cuenta la historia clínica y los factores de riesgo del paciente, ha de hacernos pensar que está ocurriendo una trombosis venosa. Es así que vemos en esta secuencia de la una resonancia la ausencia total del seno transverso, ¿no? Y del seno sigmoideo que van a drenar hacia la vena yugular. Entonces el tratamiento en este caso, a pesar de que pueda debutar con sangrados, estas trombosis se tratan con anticoagulación. Muy bien, entonces este es más o menos el espectro que abarcamos en el stroke.
ya sea de causa isquémica, causa hemorrágica. Destacar la importancia de la tomografía como un examen de urgencia, que es rápido, sencillo y que nos aporta bastante información. Como les dije, en el caso de estudio isquémico se usan otras técnicas como resonancia, difusión, ADC, perfusión, para poder así ver qué tejido cerebral está todavía con la capacidad de recuperarlo con la trombolisis interarterial o intravenosa o la trombectomía mecánica, ¿no? Lo cual va a repercutir en el pronóstico del paciente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, bueno, el tiempo es corto. Vamos a pasar al siguiente tema. En este caso vamos a hablar de lesiones intracraneales expansivas. Recordar que las lesiones intracraneales expansivas, los tumores, son también cosas que están muy frecuentes que vemos a diario en la clínica, en el hospital, ¿no? Y que la metástasis cerebral es el tumor cerebral más frecuente que existe. Y de diagnosticar una metástasis cerebral, pues nos va a ayudar bastante la clínica, ¿no? Obviamente, si el paciente está cursando con una neoplasia ya subyacente y empieza de un momento a otro a hacer cefalea, signos de hipertensión craneana o a focalizar, pues la primera impresión diagnóstica es una metástasis cerebral. Que de repente al diagnóstico imagenológico no es tan fácil definir si es una metástasis cerebral, pero clínicamente nos aporta bastante. El reto más bien se debe a diagnosticar a una tumoración primaria, ¿no? El foco primario, que como vamos a ver más adelante, se debe a estas tumoraciones primarias a una proliferación anormal de las células del cerebro, ¿no? Ya a nivel de la astroglia, la microglia o las membranas que cubren al cerebro. Entonces, las lesiones intracraneales expansivas, los tumores intracraneales más frecuentes son las metástasis, aunque los tumores primarios presentan un mayor interés por sus características únicas. Topográficamente, estos tumores se pueden clasificar en intraaxiales, es decir, los que asientan en el parénquima cerebral propio, o extraaxiales, que están localizados a nivel de las membranas, ¿no? Las meninges, básicamente. Las metástasis son más frecuentes, intraaxiales, aunque pueden ser también murales o leptomeninges, es decir, extraaxiales. Y entre los tumores primarios más frecuentes tenemos meningiomas, neurinomas, y que son a nivel extraaxial los más frecuentes y habitualmente benignos. Los tumores intraaxiales, es decir, a nivel intraparenquimatoso, más frecuentes son los gliomas. Acá vemos este cuadrito. Primero en este lugar, ¿no? Vemos a qué se ve supratentorial o infratentorial. Supratentorial nos basamos en lo que está por encima de la tienda del cerebelo, ¿no? Todas las estructuras por encima de la tienda del cerebelo, todas las lesiones que asientan en esta zona, son lesiones supratentoriales. Todas las lesiones que están debajo de la tienda del cerebelo, a nivel de cerebelo, tronco encefálico, son infratentoriales. Es muy importante definir esto porque siempre que tengamos una lesión expansiva intracraneal, tenemos que guiarnos por lo más frecuente. En medicina creo que todo se basa en las probabilidades. Tenemos probabilidades diagnósticas. Tanto así que los estudios epidemiológicos nos ayudan para definir qué es lo más frecuente, a qué edad se presenta lo más frecuente, dónde se localiza lo más frecuente, y eso nos va a ayudar rápidamente al diagnóstico. Entonces vemos lesiones supratentoriales más frecuentes, son los gliomas, meningiomas, la metástasis, que es la más frecuente, adenomas hipoficiarios, y el cráneo faríngeo. Y los infratentoriales, es decir, que están por debajo de la tienda del cerebelo, podemos clasificarlos en los que se presentan en adultos y los que se presentan en los niños. En los adultos los más frecuentes es el neurinoma del acústico, meningioma epidermoide, glioma de tronco cerebral, hemangioblastoma y los meningiomas. Pero en niños, los más frecuentes son los meduloblastomas, el ependimoma y el astrocitoma. Como vemos, esta lista hay que grabárnosla bien porque son las más frecuentes que se presentan, ¿no? Los grados de declaración de la OMS, para ver el grado de malignidad o benignidad de un tumor. Pero acá lo importante, ¿no? Como le mostré el cuadro anterior, son los tumores más frecuentes, porque miren,
Esta es la lista que ha dado la OMS en el 2007 de todos los tumores que existen a nivel cerebral. Si bien es cierto, con la tomografía y la resonancia, nos vamos a definir más o menos de qué tumor se trata, pero el diagnóstico preciso y específico es con la biopsia cerebral. Porque miren todas las variantes de tumores que hay, desde tumores de tejido neuroepitelial, astrocíticos, gliomas, oligodendrogliales, oligoastrocíticos. La lista es realmente enorme, ¿no? Definir si se trata de uno de ellos con imagen, pues va a ser imposible. El diagnóstico definitivo es con la biopsia cerebral. Entonces, como ven, la lista de tumores es muy grande. Para eso nos basamos de lo más frecuente que existe, lo más frecuente que se presenta, ver si es infratentorial y supratentorial o infratentorial, y si es un paciente adulto o es un niño. Entonces, por la frecuencia de presentación de estos síntomas es que vamos a orientar el diagnóstico. La tomografía nos ayuda bastante, como les dije, es un estudio rápido, sencillo, factible y rápidamente se puede realizar. Nos va a ayudar a valorar si hay efecto de masa, si hay un sangrado agudo, la morfología y densidad de los tejidos del tumor, y se puede usar para planificar biopsias futuras heterotáxicas o tratamiento radioterápico, ¿no? Donde se fusiona la resonancia y el PET. En cambio, la resonancia ya nos va a ayudar un poquito más a definir las características propias de cada tumor. Tanto así que la secuencia T1 nos va a ayudar para valorar la morfología, ¿no? Recuerden, T1 es como una tomografía, pero a la cual le aplicamos contraste y nos va a ayudar a delimitar si es que este tumor capta contraste, ¿no? La forma de captación, si es homogénea, heterogénea, regular o irregular. En la secuencia T2, como sabemos, el líquido cefalorraquídeo es hiperintenso, ¿no? Y los quistes, el edema, o la mayoría de lesiones que causan edema, van a ser hiperintensas. Y si la presencia de un tumor sólido, que discretamente es hipointenso en T2, suele indicar una muy alta celularidad. O sea, no hay mucho de disminuye la presencia de líquido extracelular, es típico de tumores como meningioma, linfomas y medulloblastoma. T2-FLAIR nos ayuda para poder delimitar el tumor, nos ayuda a quitar lo que es el edema y nos pone la imagen de captación líquida, ¿no?, del tumor. Y la susceptibilidad nos ayuda fácilmente para determinar las características estructurales de los tumores, la vascularización y el grave sangrado intratemular. Otra secuencia muy importante que usamos para definir si es un tumor o un proceso infeccioso, una tuberculosis u otra cosa, es la espectroscopía, ¿no?, que se basa en el análisis de los metabolitos que tiene la lesión en el cerebro. Tanto así que tenemos estos metabolitos que se miden, la colina, que forma parte de los fosfolípidos de membranas y aumenta con la hipercelularidad, ¿no? La proliferación celular, vemos que este metabolito de colina va a estar aumentado. La creatinina, que es un metabolito que se encuentra en el tejido cerebral normal, pero que nos sirve como marcador de normalidad, al igual que el N-acetilespartato, ¿no? Es un metabolito que está en concentraciones adecuadas, normales en el tejido cerebral, pero que ante una presencia de un tumor pues va a disminuir porque va a haber destrucción celular, entonces este metabolito va a caer. Lípidos libres, que nos indican también que hay proliferación celular, aumento de membrana, o lactato, que hay necrosis. Dicho esto, vamos a empezar con los tumores más frecuentes. Dentro del grupo de los astrocitomas, como vimos, la lista era muy larga, pero los más frecuentes que se presentan son dos: el astrocitoma anaplásico y el glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme representa el 50-60% de tumores astrocíticos y el 15% de neoplasias intracraneales. El glioblastoma multiforme es el más letal de los astrocitomas, con un índice de supervivencia del 10 a 15% en los 2 años. Como vamos a ver, los tumores, si bien es cierto, están delimitados por la imagen, pero no hay que olvidar que son infiltrativos. Las células tumorales infiltran vasos, infiltran parénquima cerebral adyacente, pero este no vamos a poder observarlo. Entonces depende de eso, la infiltración, la capacidad infiltrativa del tumor es que nos va a determinar la malignidad y el peor pronóstico a largo plazo. Estos glioblastomas están
ubicados más frecuente a nivel frontal, a nivel parietal y temporal. Entonces lo que vamos a ver en la tomografía es esta lesión hipodensa, media quística, con edema de tipo vasogénico por la proliferación vascular que vemos va a desplazar la línea media, va a comprimir los ventrículos por el edema más que todo, y que la aplicación de contraste vamos a ver una captación algo homogénea, pero de bordes irregulares, ¿no? Está localizado en el hemisferio frontal y esta zona de necrosis. La presentación típica de un glioblastoma en la tomografía. Pero para limitar las características propias de este glioblastoma, nos vamos a ayudar de la resonancia magnética. Acá en T2 vemos toda esta zona hiperintensa que corresponde al edema vasogénico del tumor. Recordar que los tumores, por lo general, las manifestaciones clínicas están dadas por el edema que hace. Vemos cómo este edema, acá está el tumor, ¿no? Pero vemos toda esta zona hiperintensa circundante que va a comprimir los ventrículos, va a desplazar la línea media y es probablemente la causa de los síntomas que hace el tumor. Otra característica muy importante, ¿no?, del tumor, este glioblastoma, que traspasa la línea media. No solo se queda en un solo lado, ¿no? Va a traspasar la línea media y vemos estos contornos irregulares, heterogéneos, esta masa con lesiones hipointensas que corresponden a necrosis, porque el tumor crece tan rápido, que ya los vasos que irrigan esta zona dejan de irrigar esa zona y van hacia la periferia para que el tumor vaya creciendo. Entonces, al llegar estas neuronas ya están destruidas sin aporte de oxígeno, nutrientes, se van a morir y hacen necrosis. Esta característica muy importante del glioblastoma, ¿no?, traspasa la línea media y por la hipercelularidad que tiene, crecimiento rápido, va a hacer necrosis a nivel central y se va a expandir a nivel periférico. Nuevamente en este corte coronal vemos este glioblastoma que traspasa la línea media y tiene las lesiones necróticas por hipercelularidad. Acá en otras secuencias, captación de T1 con captación de contraste también, algo irregular, heterogéneo, y en T2, ¿no?, vemos la lesión tumoral y el edema circundante. Y el mapa ese está hipointensidad. Entonces, vamos a ver muchas veces lesiones similares, pero por la forma de presentación, por la edad del paciente y porque es a nivel supratentorial esta lesión, lo más probable es que estemos hablando de un glioblastoma. En la espectroscopía, tomamos un voxel, un cuadradito a nivel de la lesión y medimos los dos metabolitos, ¿no? Como hay proliferación celular, el pico de colina, el componente de membrana celular, va a proliferar, va a aumentar el pico de colina. Acá vemos un pico de colina elevado. El pico de lactato, por la necrosis que hay, va a aumentar también. Y el pico de N-acetilaspartato, que es un componente normal, por destrucción neuronal, pues va a disminuir, al igual que el pico de mioinosito. Ya teniendo toda esta secuencia, toda la historia clínica, podemos llegar a definir que se trata de un glioblastoma multiforme, de muy mal pronóstico, una supervivencia de 2 años que es del 10 a 15%. Otro de los tumores que vamos a ver es el meningioma. Son tumores realmente de naturaleza benigna, crecimiento muy lento, pero que van a dar síntomas muy importantes por el crecimiento que han tenido a lo largo de los años. Se desarrollan en las delgadas membranas, unas meninges, que cubren al cerebro y la médula espinal. Crecen lento y no invaden el tejido normal que los rodea. Es raro que se extiendan a otras partes del sistema nervioso, que hagan metástasis intracerebral. Y es más frecuente en mujeres entre los 40 y 60 años de edad. Acá vemos la localización más frecuente de los meningiomas, que pueden ser muy bien supratentoriales, por encima de la tienda del cerebelo, o infratentoriales. Acá vemos una imagen típica de meningioma. A nivel de tomografía vemos esta ligera hiperdensidad que está en contacto con las membranas meningias,
que está asociado a edema vasogénico por la proliferación celular y vascular, y que muchas veces es la causante de los síntomas. Tenemos lesión hiperdensa, que está desplazando, comprimiendo el ventrículo y desplazando la línea media. Acá nuevamente, con contraste, vemos que el meningioma, como característica propia, es que también hay microcalcificaciones a nivel intralesional. Y acá nuevamente con contraste, la captación del contraste es homogénea, es regular, con bordes algo definidos, y el efecto de masa del meningioma. Con la resonancia vemos acá en secuencia FLAIR, que es algo isointenso, ligeramente hiperintenso, asociado a edema cerebral. Está en la línea media, mira, siempre circundante a las membranas meningias. Acá si se llega a ver esta hiperintensidad muy tenue, es el signo de la hendidura. Significa que entre el tumor y el parénquima cerebral hay líquido cefalorraquídeo. Con gadolino la captación es homogénea, es tenue o moderada, y con difusión pues va restringida por la celularidad que hay en el meningioma. Es una causa bastante frecuente de compromiso motor o de inicio de una epilepsia de inicio tardío, ¿no? En pacientes mujeres de 40 a 60 años de edad. Nuevamente acá el meningioma, ya a nivel de localización infratentorial, nuevamente acá, y acá con la espectroscopía vemos una disminución del pico de N-acetil-aspartato, acá, y aumento del pico de colina. Si bien es cierto, la espectroscopía no nos ayuda a diferenciar entre qué tumor es, solo nos dice si es tumor o no es tumor, pero nos va a ayudar en caso de que tengamos duda frente a un proceso que no sea tumoral, ¿no? Un proceso infeccioso, por lo general. Acá un caso clínico, ¿no? Vamos a ver un nuevo tumor. Se trata de un paciente varón de 8 años, niño, que hace 3 meses inicia cefalea locraniana de moderada severa intensidad y empeora con el decúbito y el valsalva. Además asocia náuseas y vómitos. Pensar que un niño de 8 años está haciendo cefalea, con náuseas, vómitos, que empeora con el valsalva, pues podría ser el inicio de una migraña fácilmente, ¿no? La madre del paciente refiere que hace una semana presenta inestabilidad para la marcha. Ah, ya, hay otra cosa más. Cuando camina se choca con las cosas a su alrededor. Acude a la emergencia porque desde hace 2 días la cefalea aumentó de intensidad y presenta diplopía, ya está focalizada. Entonces, ya con estos síntomas de cefalea, náuseas, vómitos, un síndrome de hipertensión intracraniana, inestabilidad para la marcha, ¿no? Aparentemente hay dismetrías, ataxia y diplopía, pues nos hace pensar que está ocurriendo algo, donde localizado a nivel de fosa posterior. Si estamos pensando que es un niño, y la lesión más frecuente infratentorial en un niño es el medulloblastoma, pues hay que ver la imagen. El medulloblastoma es el tumor maligno del sistema nervioso central más frecuente en la edad pediátrica. Ocurre con mayor prevalencia en varones antes de los 10 años, pero también puede presentarse en adultos entre la tercera y la cuarta década de la vida. Acá vemos a nivel infratentorial, ¿no? Esta lesión en fosa posterior, que tiene predilección por algunos de los hemicerebelos. Vemos esta masa homogénea a nivel de cuarto ventrículo, pero que tiene un contenido quístico. Acá en difusión vemos nuevamente que restringe y el quiste no, y en ADC, ciclo intenso, con esta hiperintensidad quística. Es una imagen típica de un medulloblastoma. Como digo, acá la parte clínica con la imagenológica van de la mano, y la parte epidemiológica pues, nos ayuda bastante a ver qué tipo de tumor estamos presentando. Acá en la espectroscopía, para definir si es una lesión tumoral o es un proceso infeccioso, vemos que hay aumento del pico de colina. Como les dije, colina es un componente de la membrana celular y que va a aumentar cuando hay hipercelularidad. La colina aumenta, pero el pico de N-acetil-aspartato propio del parénquima cerebral pues va a disminuir.
Otro tumor, tenemos el ependimoma. Es muy importante destacar este porque es entre la segunda y tercera causa de tumor infratentorial que nos puede hacer dudar el diagnóstico de un medulloblastoma. Es un tumor de crecimiento lento, se origina en células de la pared de los ventrículos cerebrales o del canal ependimario y afecta preferentemente a niños y adultos jóvenes. Se presenta alrededor de los 6 años de edad y prevalencia por igual en ambos sexos. En los niños ocupa el tercer lugar de frecuencia en la fosa posterior después del medulloblastoma y el astrocitoma, glioblastoma. Nuevamente acá, en fosa posterior, en los niños hay que recordar que los tumores más frecuentes son a nivel infratentorial, por debajo de la piel del cerebro. Y acá vemos esta lesión isodensa a nivel del cuarto ventrículo, que a nivel de fosa posterior es de captación heterogénea, no es tan homogénea como el medulloblastoma, entonces esto nos ayuda a diferenciarlo, ¿no? El ependimoma tiene esta captación difusa, es algo heterogéneo, puede haber necrosis, puede haber quistes, pero es difuso y heterogéneo. En cambio, el medulloblastoma, su captación de contraste es más homogénea. Acá vemos dilatación de los ventrículos, porque a nivel del cuarto ventrículo lo comprime y hace una hidrocefalia obstructiva. Hidrocefalia y edema transventricular. Es un diagnóstico diferencial muy importante del medulloblastoma en edad pediátrica y el ependimoma. Lo que nos va a ayudar a diferenciarlo del medulloblastoma es esta captación heterogénea, irregular, más difusa, ambos localizados en fosa posterior, a nivel de cuarto ventrículo. Nuevamente el ependimoma, T1 con gadolinio, que vemos esta captación difusa, irregular, heterogénea, con necrosis. Recordar la necrosis es porque es muy hipercelular este tumor. Y nuevamente acá. Otro de los tumores más frecuentes también que vamos a ver es el siguiente, ¿no? Un paciente de 50 años de edad que hace 3 meses presenta hipoacusia, tinnitus, vértigo e inestabilidad. Es el neurinoma de la acusia. Normalmente asienta en la rama vestibular del octavo par y se desarrolla a partir de las células visuales. ¿Qué vamos a ver acá? En la tomografía, en la resonancia vemos esta lesión a nivel del ángulo pontocerebeloso, hiperdensa acá y hiperintensa en la resonancia, en este caso bilateral. Es una forma de presentación bastante gradual, ¿no? Que le da el tiempo a crecer esta lesión y que va a manifestar síntomas broncoencefálicos. Hipoacusia, a nivel de trigémino va a haber lesión de tipo hipoestesia o puede comprometer otros pares cardíacos. Metástasis cerebral, ¿no? Como dijimos, era el tumor más frecuente a nivel intracerebral y corresponde al 40% de las neoplasias intracerebrales. Más frecuentes a nivel supratentorial, en un 50% es una masa única y en un 50% son múltiples masas. Más frecuentes de los 50 a 70 años de edad. Los tumores que con más frecuencia metastatizan son el tumor de pulmón, tipo microcítico o adenocarcinoma, cáncer de mama, melanoma, cáncer renal, cáncer de colon, incluso cáncer de próstata. Vemos la lesión única, una masa solitaria con captación de contraste en anillo y de centro necrótico, quiste. Recordar que siempre todo el proceso de expansión intracerebral hace edema, causante de los síntomas en la mayoría de los casos, captación de contraste en anillo, con edema vasogénico circundante, y que es más frecuente la presentación de estas lesiones a nivel de la unión córtico-subcortical, pero también pueden presentarse a nivel de cerebelo o glándulas de la base. Y por último, vamos a hablar del linfoma del sistema nervioso central. Es una neoplasia hematopoyética, pero que se ha visto bastante frecuente debido a estados de inmunosupresión, ¿no? Debido a trasplantes o a la enfermedad de SIDA. Vamos a ver en la tomografía como una lesión única en la mayoría de los casos. En pacientes inmunodeprimidos suelen ser lesiones múltiples, pero van a estar a nivel de la línea media, con edema moderado, una lesión hiperdensa solitaria, y que con el contraste van a captar contraste de forma homogénea y bien definida. Acá nuevamente el linfoma, el edema, que capta en T2, con una lesión hipointensa, con una lesión solitaria, hiperintensa, acá en T1, con contraste. Muy bien.
¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias.